Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Salvador Frausto, en este lunes 21, hasta ahorita me acuerdo que no había hecho lunes 21 de abril, periodista y director de investigaciones y asuntos especiales del Grupo Milenio. Hola, Marta Olivia, Daniela, Jorge, un gustazo arrancar la semana platicando con ustedes y con la audiencia. Gracias. Jorge Meléndez, periodista y director de Periodistas Unidos. Gracias a los tres, un abrazo y a la audiencia. Gracias, Jorge. Daniela Pastrana, periodista y directora de Diario Red América Latina. Hola, Marta Olivia, hola, Jorge, hola, Salvador, toda la audiencia. Empezamos bien movido el lunes, ¿verdad? Como nos pasa cada lunes, creo. Dicen que en las redacciones jamás debe de decir todo va a estar tranquilo. Se ve que van a regresar de Semana Santa y va a estar, creo que dicen que incluso es una maldición decir un poco eso porque son de los días más movidos. Y bueno, comenzamos precisamente con este tema, con el tema del fallecimiento del Papa Francisco. Salvador Frausto, ¿cuál es el reto de la Iglesia Católica en estos precisos momentos? Bueno, pues el Papa Francisco fue una figura que se movió un poco hacia el centro, se alejó de las posiciones más derechistas y conservadoras dentro de la Iglesia Católica. Abrió, es decir, aunque no hay cambios doctrinarios en la Iglesia Católica en los temas que tienen que ver, por ejemplo, con la participación de las mujeres dentro de la Iglesia, sí les abrió cierto espacio, ciertos puestos importantes dentro del Vaticano, abrió la conversación sobre el tema y el respeto a la comunidad gay, es decir, hizo algunos pronunciamientos favorables a que se les tratara con respeto. Su encíclica sobre el medio ambiente llamó mucho la atención, ya que enmarca el problema del cambio climático como un asunto que afecta principalmente a los más pobres, a los menos favorecidos, y en ese sentido hay una responsabilidad de los países, de los gobernantes y de la ciudadanía de buscar revertir detener las amenazas al medio ambiente, y también pues hizo varios pronunciamientos de ese corte con mayor respeto. Me parece que la Iglesia tendría que caminar hacia un universo de pensamiento más abierto, más incluyente, y aunque el Papa Francisco dio algunos pasos en ese sentido, pues es insuficiente para los tiempos que corren. Llama la atención que él fue el primer papa latinoamericano, el primer papa jesuita. Entonces, sí, me parece que se alcanzaron a ver algunas reformas interesantes dentro de la vida eclesiástica. Gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez, hay una polémica y debate acerca de estos avances en la Iglesia Católica con Francisco. ¿Cuáles tus comentarios al respecto? Pues yo creo que Francisco trató de nivelar la balanza que venía de un derechismo ultramontano de Juan Pablo II, luego un papa, Joseph Ratzinger, que fue más moderado, pero seguía siendo de derecha y apoyando todas las malas causas de la Iglesia. Y en esta película, La Convención, se da, creo que la cito bien, se da un diálogo entre Ratzinger y Francisco, Panchito, como le solía llamar López Narváez, que fue un católico de fuste, y entonces ahí se da uno cuenta de cómo la Iglesia venía de un derrotero de perder millones de fieles y sigue haciéndolo por no estar reformada. Ya dijo Salvador Frausto una serie de cuestiones que el señor
Bergoglio pudo poner en práctica, pero creo que son muy limitadas y por eso la iglesia sigue siendo un lugar en donde ya no acuden. Antes, cuando yo era chico, lo obligaban los papás a uno a que fuera a la iglesia. Ahora ya ni por obligación van los jóvenes, los muchachos y demás, porque es muy arcaico lo que se ve ahí. No se ha modernizado la iglesia. Algunos han tratado de hacerla. Por ejemplo, yo recuerdo Sergio Méndez Arceo hacía sus misas con mariachi y en español, no en latín. Por ejemplo, Porfirio Miranda hizo un libro que se llamó Marx y la Biblia, que fue sensacional, por no hablar de los religiosos que estuvieron en las diferentes guerrillas. Quizás el más significativo y conocido, Camilo Torres en Colombia, que mostraban que la iglesia se tenía que abrir hacia las causas sociales, hacia los pobres, hacia las mujeres, hacia los indígenas, etcétera, etcétera. Francisco no lo logró hacer, hizo esas medidas que señaló Salvador Frausto, pero creo que son muy limitadas. Y volvemos nuevamente hasta la forma de elección que se hace, que es una elección viejísima de 2/3 partes, que ya había sido modificada con Ratzinger y vuelve a introducirse. Entonces, es una institución milenaria que sigue teniendo, hay que decirlo, un poder descomunal en el mundo. En algunos lugares tiene una importancia central, no tanto por el número de fieles, sino por las relaciones que tiene con empresarios, y ya los vimos aquí en México con Marcial Natiel, que era el que tenía la reunión con las mujeres de Monterrey. Entonces, sigue teniendo una gran influencia la iglesia, aunque va al fondo. Bueno, en la tercera película del Padrino vemos cómo él tiene que solventar los problemas financieros del banco, que resultó todo un enredo ahí que todavía no está bien descubierto, aunque hay libros notables sobre el asunto. Por lo tanto, yo creo que si la iglesia en este nuevo pontificado no reacciona profundizando las cosas del Papa Panchito, y va más a los hombres, a las mujeres. Bueno, las mujeres siguen siendo, con todos los avances que tuvieron, pues las que hacen todo como si fueran las sirvientas, cuando los hombres se casan con una mujer para que ella esté en el hogar y no salga y allá. Pues todo eso tiene que cambiar. Algunas iglesias en Europa ya cambiaron eso, ya hay hasta obispas. Por ahí hubo un libro de Rafael Solana hace muchos años que se llamó así: debiera haber obispas. O sea, hay una serie de reivindicaciones que tiene que hacer la iglesia, que las han lanzado incluso religiosos o creyentes y que aún están pendientes de realizarse. Si no se hace, pues irá en declive, a pesar de que todo el mundo quiere ir a visitar al Papa, y hasta este individuo, Milei, al final fue recibido por el propio Papa, al cual, como tú bien señalas, no solamente había insultado, sino había denigrado durante muchos años. Gracias, Jorge. Y sí, bueno, destacar que el Papa Francisco fue el primer latinoamericano, el primer jesuita también, y bueno, que en el caso de los temas de diversidad estuvo, aunque incluso el mismo Vaticano le corregía,
y en el caso de las mujeres no se logró avanzar porque sí les dio primero el argumento de que era un problema teológico darles pues el cargo de obispas a las mujeres, y sí hizo algunos cambios administrativos. Daniela Pastrana, ¿qué tanto fueron cambios profundos o solamente cambios superficiales? ¿Qué tanto fue eso y cómo debemos de ver a Francisco? Porque bueno, cuando fallece alguien se habla generalmente maravillas, ¿no? Y dicen que es mal visto que se hable mal. Bueno, mira, yo creo que hay que hacer una separación de 3 cosas. Una es la religión. Hay 1.300 millones de personas católicas en el mundo a las que le expreso toda mi solidaridad por el duelo que deben estar teniendo, por lo que sea, es un líder religioso, una de las religiones más longevas de la historia, que está en todos los continentes. Y pues los seres humanos somos seres religiosos, entonces eso va más allá de las explicaciones racionales, las cosas que de pronto no logramos entender, algún tipo de religiosidad lo cubre, y creo que ese es un plano con el que tenemos que convivir y cohabitar. El otro es el de las iglesias. La Iglesia Católica, que no solo fue el primer papa latinoamericano, fue el primer papa no europeo en como 1.300 años. O sea, cualquier cosa que podamos creer o entender del papel colonizador que pudiera tener la Iglesia Católica, bueno, pues ahí está, ¿no? Pero la Iglesia Católica, como todas las iglesias, tiene su parte de derecha y su parte de izquierda. ¿No? Todas las iglesias, o sea, también hay personas judías, musulmanas y evangélicas que tienen un ala muy conservadora, muy tradicional y muy misógina en algunos casos, y otras muy liberales. Y la Iglesia Católica, pues evidentemente no es la excepción, y los jesuitas menos. Yo, ¿qué te voy a decir? Estudié en la Universidad Iberoamericana, tomé mi clase de epistemología de la religión tiempo después, y la historia de los jesuitas es fascinante, ¿no? Porque tienen por un lado a los personajes más conservadores de la Iglesia Católica, los más horribles, como el padre Marcial Maciel, que era jesuita, y tienen por otro lado a los más liberales, que son los de la teología de la liberación, los curas guerrilleros. En México hemos visto su trabajo con temas de personas desaparecidas o temas de personas migrantes, que diríamos, ¿qué sería de muchas personas que están en la situación más vulnerable sin todas estas órdenes religiosas que hacen un trabajo de base, ¿no? Los comités eclesiales de base, etcétera, que han estado en las guerras civiles también protegiendo a los más vulnerables, y esa es la parte que generalmente está en minoría dentro de la iglesia, pero que también existe y también conviven. Entonces, la iglesia hay que entenderla con esa contradicción, con esas tensiones que hay entre su parte más conservadora y su parte más liberal, y sobre todo con el tema de la justicia social, que es una parte importante de la iglesia. Y el otro elemento creo que hay que analizar es el tema del papel del Estado Vaticano y el papel del papado. Y aquí nos pasa a algunas personas con el Papa Francisco, como lo que nos pasaba hace una semana con Vargas Llosa, nada más que en el sentido a la inversa, ¿no? Si lo analizamos como persona, creo que no hay alguien que en este momento hoy concite tantos buenos mensajes, o sea, puede convocar un mensaje positivo de la Embajada de Palestina en México y de Donald Trump y de Milei. O sea, nadie habla mal del Papa, porque la verdad es que como persona es una persona que estuvo 12 años al frente del papado, comprometido con la justicia social. Yo vi un video ahí donde está hablando con una adolescente persona no binaria, la que pues le dice, ¿no? Y le pregunta que por qué hay personas dentro de la iglesia que hablan, que justifican, perdón, tengo una tos, que justifican es que los virus están duros acá, que justifican con la palabra de Dios, con la Biblia, su transfobia, ¿no? Y él le dice, esos son infiltrados, ¿no?
O sea, era un personaje realmente encantador que hizo todo lo que ya Salvador y Alejandro pueden haber dicho. Muchos sí hizo cambios internos, no suficientes, porque no sé hasta cuánto le puede dar una institución como el Vaticano, pero hay que pensar lo que significa el Vaticano y lo que ha significado el Vaticano. Es como tratar de decir, hubo un rey bueno, cuando el problema no es que haya bueno o mal rey, sino el problema es la monarquía. No. Entonces, aquí el Estado Vaticano es para mí el centro del problema, ¿no? No tiene que ver el Papa como tal, que en particular sí dio un giro de vuelta a lo que había sido el Concilio Vaticano II, que le dio el giro al neoliberalismo y al conservadurismo de los últimos papas, pero que termina siendo, como bien dicen, absolutamente insuficiente porque el Vaticano es una figura opresora dentro de los esquemas de la política mundial. Entonces, bueno, creo que en esos tres niveles hay que analizarlo, porque al final las figuras de los papas, independientemente de sus bondades o no como persona, terminan reproduciendo y sin cuestionar lo que es de fondo esa institución que ha sido el Vaticano, que ha terminado por legitimar muchas cosas atroces en el mundo, aunque luego se disculpe, como se disculpó en la colonia México, eso, bueno, el problema es que sigue existiendo esa estructura que para mí ya resulta muy anacrónica. Voy a tomar agua. Sí, gracias. Te están recomendando aquí, Dani. Dice, un mezcal con gusano, de preferencia oaxaqueño, que quita esa tos a la maestra, un tequilazo. Así que acá están diciendo tequila, estamos entre tequila y mezcal. Ahora sí que a elección de estos días, sí, el clima ha estado bastante cambiante y sí sabemos, yo ahora he puesto el clima aquí y empieza a cerrarse la garganta de a poco. Gárgaras de bicarbonato o de vinagre con agua. Así que mira, por recomendaciones no paramos. Ahí está. Gracias. Gracias. Ahorita Salvador va a dar la suya. Sí, miel con limón, Daniela, también es bueno. No, un whiskazo. El whisky. Whisky, mezcal. Exacto. Para la garganta creo que tequila, ¿no? Dicen, pero bueno, dicen también que si no se le quita, se le olvida por lo pronto. Oigan, quien reapareció, hablando de este tema, reapareció Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto con su condolencia de precisamente el fallecimiento del Santo Padre. Dice, con profundo pesar, lamento el fallecimiento del Papa Francisco, mi más sentido pésame a la Iglesia, a la comunidad católica y al mundo entero por la pérdida de un líder social preocupado por las causas de los más necesitados. Tuve el honor de recibir en México en su visita de Estado, donde realizó un intenso peregrinaje, llevando un mensaje de fe, amor y fraternidad a todos los mexicanos. Descanse en paz. Fallece el Papa Francisco y revive Enrique Peña Nieto. Y bueno, en otros temas que tenemos Pero aquí. qué raro que no revivieron Fox y Calderón, que deberían de ser más católicos que Peña Nieto. Digo yo, pienso yo. Sí, a ver, ¿por qué habrá reaparecido según lo que crees tú, Salvador? Bueno, pues no es solo como un acto de diplomacia, ¿no? Con un jefe de Estado, ex jefe de Estado, en un mensaje a una figura muy importante, ¿no? Yo supongo que ya han dicho cosas también Calderón y Fox, ¿no? No me he fijado en eso, pero bueno, no le veo más allá de eso. Lo que pasa que, bueno, en el caso de Fox, pues ese siempre se la pasa hablando, ¿no? Y se la pasa escribiendo muy mal, por cierto, pero bueno, ese es otro tema. Terrible. Y en el caso de Calderón, pues después de las 12 del día empieza a escribir improperios, pero de Peña Nieto se había mantenido pues bastante con perfil bajo, ¿no? Incluso el anterior, o sea, muy diplomático, como bien dices, el anterior, si vemos ahí en su cuenta de X,
fue la del 1 de octubre del 2024, donde le estaba deseando el mayor de los éxitos a la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta. Y también el anterior había sido por el fallecimiento de Luis Echeverría, es decir, solamente aparece, como bien lo dices, Salvador, en momentos de diplomacia. Y bueno, en otros temas donde se perdió toda la diplomacia, pues es en este que tiene que ver con este spot de la Secretaría de Seguridad de los Estados Unidos, donde pues está estigmatizando a los migrantes, los califica casi como criminales, violando sus derechos humanos y que también pues está violando las leyes mexicanas. Ahí en de pronto tranquilamente estaba pues algunos señalan que en el partido de la Liga MX, en el partido de el comercial aparece en ese momento y pues hay reacciones al respecto. Ya la presidenta ha dicho que están prohibidos 200 milloncitos de dólares para publicitar esto en contra de los migrantes y para criminalizar a quienes viajan hacia los Estados Unidos. Salvador Frausto. Sí, y además podría estar incurriendo en alguna falta a la legalidad porque se establecen en los reglamentos de la CIRT que no se puede promover a través de anuncios de televisión grabados en países extranjeros, no se puede alimentar prácticas que atenten contra los derechos humanos o que atenten contra la dignidad de las personas o que llamen a la violencia o que puedan incitar algún tipo de violencia, insultar a seres humanos, etcétera. Entonces, que salga en televisión abierta, está por todos lados en redes sociales el comercial de Estados Unidos denigrando a los migrantes, diciéndoles que si son criminales y quieren ir a delinquir a Estados Unidos, pues van a ser atrapados, arrestados y castigados. Entonces, es una campaña muy agresiva del gobierno de Trump. Habrá que revisar bien las leyes mexicanas para ver los reglamentos de cómo se debe transmitir los asuntos en televisión, que ha estado saliendo en los canales de televisión públicos, bueno, de televisión privada, pero abierta, en televisión abierta, y en YouTube y en redes sociales está por todos lados este mensaje de una campaña de horror, es decir, una campaña de terror, de infundir miedo a los migrantes para que desistan de ir a los Estados Unidos. Entonces, me parece que es un asunto grave que sí deben de las autoridades mexicanas fijar una posición pública frente a este tipo de campañas de terror, de infundir miedo, porque es bastante grave que este tipo de pensamiento siga creciendo, de mirar a los migrantes como criminales, que es pues la campaña que además anuncian que va a durar 2 años, difundiéndose tanto en Estados Unidos como en otros países. Me parece que se vuela la barda Donald Trump con su campaña de terror contra los migrantes, que por cierto era uno de los mensajes frecuentes que lanzó el Papa Francisco cada que Trump se refería de manera despectiva a los migrantes, pedía respeto a las personas que tienen que salir de sus países por distintas razones, ya sea por pobreza o por violencia o por persecuciones. Hay que acogerlos, hay que acompañarlos, hay que estar cerca de ellos. Estas políticas de derecha de Trump a través de estos anuncios son muy peligrosos porque en los últimos años ya había una especie de consenso internacional donde dominaba el discurso de respeto a los derechos humanos y era mal visto estos discursos de criminalizar a los migrantes, por ejemplo, pero con toda la oleada conservadora de Donald Trump es muy peligroso que se envalentonen las figuras más conservadoras de los distintos países y que haya ataques a las personas
que deciden abortar, a las mujeres que deciden abortar, interrumpir el embarazo, a los que deciden moverse de su país, a la comunidad de la diversidad sexual, etcétera. Entonces, todos estos ataques conservadores son de verdad muy peligrosos y creo que hay que seguir dando la discusión pública sobre respetar al otro, respetar a las personas, sobre todo a las más vulnerables. Gracias, Salvador. De acuerdo a información que tiene que ver con el Universal, Jorge Meléndez señala que la campaña de anuncios antimigrantes que Estados Unidos está lanzando a nivel internacional tendría un costo de $200 millones, y también citan a la prensa estadounidense que señalan que el Departamento de Seguridad habría pasado por alto un proceso de licitación. Además, estamos hablando aquí también el énfasis hacia la violación en la Ley Federal de Telecomunicaciones. Habíamos visto una situación así de un gobierno, digo, por las redes es normal que haya, que nos vengan anuncios de otras partes del mundo. Sin embargo, en televisión abierta, Jorge, que tú recuerdes. No, pero justamente porque ahora que hablábamos del señor Peña Nieto, lo dijo en la mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum, él fue el que modificó un artículo que posibilita que los extranjeros hagan una serie de anuncios, entre estos el que hizo la señora Kristi Noem, secretaria de Seguridad, que dice los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos. Esto se debe a Peña Nieto, el hoy afligido por la muerte del Papa Francisco. Y dijo la señora Claudia Sheinbaum que iba a mandar de inmediato una iniciativa para volver a modificar eso y para ver si eso también era motivo de sanciones, no solamente a quien difundieron, sino a quien quieren difundir eso. Y yo creo que nosotros sabemos que hay una cantidad de criminales en Estados Unidos que son muy bienvenidos. Es decir, nada más hay que darse cuenta de la infinidad de series, desde La Ley y el Orden, o Policías de Chicago, o Blue Bloods, o demás, de cómo son arropados criminales de muy diversas nacionalidades. Bueno, la mafia italiana ahí tuvo su auge, luego siguieron diferentes tipos de mafia, hasta la rusa, antes de que tuvieran este enfrentamiento Estados Unidos con Putin, el cual ahora pues ha cesado porque Donald Trump pues también es muy cuate de Putin debido a que tienen pues ciertas condiciones mentales muy parecidas de aquel que está en contra de ellos, tratar de acallarlo por cualquier medio. Así pues, este mensaje que se difundió por Televisa, Imagen y otras, muestra que estas televisoras también, yo digo, deberían de ser puestas en orden, porque no se puede tener un bien público, que son todos los medios de comunicación, para hacer una apología de una señora que está llamando a los migrantes asesinos, criminales y demás, como ya lo hizo Donald Trump desde su primer mandato. Y hay que decir que lo hace cuando hay en 2 meses 2.582 personas migraron del territorio mexicano al territorio estadounidense. Es decir, la cifra más pequeña en muchos años. ¿Pero por qué es esto?
porque es el clásico motivo, como dijera Noam Chomsky, de hacer la inserción en las mentes y en los corazones de todo mundo de que nosotros somos los malos y los criminales y ellos son los buenos. Así pues, la autoridad ya tomó cartas en el asunto, hará las rectificaciones, pero hay que decirles a estas televisoras, Imagen, Televisa y demás, que qué poca familia tienen en muchas partes. Así es, gracias Jorge Meléndez. Al inicio de este informativo les dimos a conocer la posición oficial de la presidenta, donde pues busca revivir este apartado en la Ley Federal de Telecomunicaciones que se derogó precisamente en el 2014 durante la presidencia de Enrique Peña Nieto y donde establece que los gobiernos extranjeros no podrán pagar a medios tradicionales ni redes sociales para transmitir propaganda en México. Daniela Pastrana, de pronto también la presidenta en su evento ahorita en Veracruz a la 1 de la tarde, 1:30 más o menos, habló acerca de estos traidores a la patria y de pues de todo lo que estamos viviendo y el papel de los Estados Unidos, hablaba de la oposición y demás, en que estando en los medios simplemente resulta como absurdo, incomprensible que las concesiones que da el Estado, en esas concesiones, algunos aprovechen para vender ideas discriminatorias en contra de los mismos mexicanos. Sí, hasta Livia, mira, antes déjame hacer una precisión porque vi comentarios ahí en el chat en el que me decían que los legionarios no son jesuitas y tienen toda la razón. Si lo dije mal, me disculpo. Mi única salvedad es que quizás estoy tratando de hablar muy rápido para decir cosas antes de que se me vaya la voz, pero no, o sea, lo que quería decir es que la Iglesia Católica, lo que trata de decir, tiene sus derechas y sus izquierdas, tiene a sus derechas, que están, su lugar culminante, bueno, su punto máximo es el de los legionarios, y tiene a sus izquierdas que han tenido a los jesuitas como en la némesis, son como los opuestos dentro de la Iglesia, ¿no? E incluso hasta en la fundación de universidades, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que quería decir, y sí es importante esa precisión, pero justo de eso se trataba el punto, ¿no? Que podían ser, o sea, que todas las iglesias tienen esta ala muy conservadora y esta ala que ha estado ayudando en muchos sentidos, no nada más las congregaciones, también algunos sectores de las iglesias diocesanas. Pero bueno, hasta ahí. Es que como me da el ataque de tos, trato de decir muchas cosas más rápido y se me va, ¿no? Pero bueno, sobre este punto, además de lo que ya dijeron Salvador y Jorge, una parte que creo que es muy importante es poner el foco en el tema de las televisoras, porque Enrique Peña Nieto no nada más derogó ese artículo de la Ley Federal de Radio y Televisión, sino también ya casi de salida en noviembre de 2018 le renovó el permiso de las concesiones hasta 2024, tanto a los canales de Televisa como a los de TV Azteca, ¿no? Entonces los vamos a tener de nuevo, hasta tienen ya permiso de operar hasta por otros, hasta 2042, dije 2024, les digo que hoy estoy ya un poco apurada con esto. Entonces, eso creo que es el punto central. Yo vi un tuit ayer de Fabricio Mejía que decía, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Qué tiene que pasar para que empecemos a pensar en la revocación de esas concesiones a las televisoras? Y ya sé que es una medida que puede parecer muy fuerte, pero así están las condiciones en el mundo. O sea, que en plena pandemia, y recordemos a TV Azteca diciendo, no le hagan caso al doctor Gatell, en plena pandemia, ¿no? O que ahora, en medio de esta crisis que hay mundial por el tema de la guerra arancelaria, con las amenazas reales de invasiones militares que está haciendo Estados Unidos a diestra y siniestra, que nos pongamos a reproducir su discurso con el argumento de que es una publicidad que pues cualquier
persona privada puede reservarse el derecho de difundir o no esos mensajes y de tener o no esa publicidad pagada, yo creo que sí hace que tengamos que revisar qué implicaciones o qué mínimo sanciones pueden tener las televisoras por estar cometiendo cosas que son evidentemente, o sea, por decirle lo menos, una irresponsabilidad monumental. Y ya. Gracias, Dani. Mira, te están diciendo pastillas de menta, perlas de propóleo, a lo mejor también está el jarabe, y sobre todo que descanses. Así que descanses. Terminando ahorita la mesa, te tomas la tarde, Dani, que eso es lo que a lo mejor te hace más falta. Pero bueno, gracias por estar, a pesar de los inconvenientes, estar aquí con nosotros. Y bueno, hablando de otro tema, cerrando esta parte, yo tenía un comentario aquí antes de... sí, acerca de esto, Rafael Gómez dice, antes hacían películas para adoctrinar, ahora son spots. Sí, y aunque antes eran las películas, y siguen siendo las películas donde los estadounidenses son la maravilla de todos los mundos posibles, sin embargo, este es gente concreta, funcionarios exactos, recursos, $200 millones en propaganda, y sobre todo son personajes que se benefician del Estado, los que tienen las concesiones, y que están cobrando por actuar en contra de sus mismos hermanos mexicanos migrantes. Y bueno, en el tercer tema que tenemos contemplado hoy es el tema de Ecuador. Lo grave es que mientras Daniel Noboa gobierna a distancia desde Florida, Ecuador vive su peor crisis de violencia interna, con bandas criminales desbordadas. Y bueno, ahora lo que señala Noboa es que para aumentar la tensión diplomática entre México y Ecuador, activó una alerta máxima para denunciar un supuesto plan de atentado en su contra con sicarios. Ahora sí que lo único que faltaba, no le funcionaron el 27% de aranceles, le molestó que no hubiera un reconocimiento y que la presidenta dijera la semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum, de que no iba a haber relaciones diplomáticas con Ecuador mientras siga Noboa. Y bueno, este fin de semana, pues, soltó esto. Salvador Frausto, ya la Secretaría de Relaciones Exteriores salió a decir, pues, que está bastante equivocado. Ahorita lo ponemos más adelante. Salvador Frausto, tus comentarios. Sí, me parece que es otra de las figuras muy cercanas al estilo de Trump, Noboa, que genera, primero, se genera esta idea de ponerle 27% de aranceles a los productos mexicanos y aquel episodio en el que Claudia Sheinbaum le recordó que los camarones de Sinaloa saben más rico que los de Ecuador, porque es uno de los productos que nos vende Ecuador y otro tipo de productos, pero no hay una actividad comercial muy fuerte. Lo que sí hay es una lucha criminal entre las facciones que manejan el crimen organizado en Ecuador, en la que sí se ve una presencia de cárteles mexicanos allá, tanto del cártel de Sinaloa como del cártel Jalisco Nueva Generación. Hace unos meses enviamos a un reportero a Ecuador a seguir esa historia desde Milenio y pues nos cuenta mucho en ciertos poblados cómo incluso la estética que empiezan a tomar algunos restaurantes, algunos bares, muy o con el estilo Sinaloa o con el estilo de los capos de Jalisco. Hay ahí una presencia muy fuerte y sí hay una disputa, sí hay una mano, pero me parece que lo que Noboa está tratando de hacer es de distraer la atención, poner el foco en otras cosas, en esto de los aranceles, en el asunto de que puede sufrir un atentado por parte de grupos criminales mexicanos para ocultar las irregularidades que hubo en el proceso electoral. Hay muchas denuncias de posibles fraudes o irregularidades en la elección que acaba de ganar Noboa, por cierto, por casi 10 puntos. Me parece que es 1 millón de votos más que la candidata de
izquierda. Sin embargo, las denuncias parecen ir creciendo poco a poco de muchas irregularidades durante el proceso, tanto de la actuación del Instituto Electoral de manera parcial a favor de Noboa, como de posibles fraudes en las urnas y digamos, con otras palabras, pero se están pidiendo que se abran las urnas y que se haga un recuento de voto por voto, casilla por casilla allá en Ecuador, para transparentar esa elección que parece haber tenido la mano de aquellos viejos manipuladores de elecciones priistas en las elecciones mexicanas, y me parece que ahí es donde Noboa está queriendo poner una posición de distracción y alinearse a las derechas al estilo de Trump con este tipo de denuncias de que él puede ser un personaje perseguido. Gracias, Salvador Frausto. Y tenemos precisamente el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en este sentido. Vamos ahí donde señala que, dice, en horas recientes ha circulado información en algunos medios de comunicación de Ecuador, citando un mensaje militar de ese país del pasado 17 de abril, que señala que tras las elecciones presidenciales se ha iniciado el traslado de sicarios desde México y otros países hacia el Ecuador, con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el presidente de la República, su gabinete ministerial y su equipo de trabajo. La Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza tajantemente la reiterada e irrespetuosa creación de narrativas en comunicados oficiales y o filtraciones de documentos oficiales que aludan a México como fuente de supuestos actos delictivos o situaciones internas en ese país. Y le recuerda también que la ruptura de relaciones diplomáticas contra la República de Ecuador ocurrió con motivo del violento asalto a la Embajada de México en Quito el 5 de abril del 2024. Es grave y flagrante violación al derecho internacional. Al margen de ello, nuestro país seguía y se guiará siempre bajo el principio de no intervención. Es lo que dice esta nota informativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde que habría que agregar, Jorge Meléndez. Yo creo que es el mundo al revés. Es decir, nosotros hemos abierto las puertas a muchos ecuatorianos que han estado aquí en México. Hemos defendido a los correístas que han estado en peligro, como Jorge Glass. Hemos tratado de normalizar las relaciones, digo hemos porque lo ha hecho el gobierno, pero estamos todos detrás de esas medidas. Y el señor Glass, que es un nacido en Estados Unidos, creado ahí e impuesto por Estados Unidos, ahora ve, como lo vio también Donald Trump en un momento dado, personajes que lo quieren matar, que lo quieren linchar, que lo quieren acallar, que no lo dejan ser libre, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es parte de toda una campaña. Hoy vi con asombro un artículo en el Reforma de un personaje que habla siempre de las glorias de Estados Unidos, diciendo que el gobierno de Javier Milei es el mejor que ha tenido Argentina, que porque va a crecer 5%, va a llegar la inversión extranjera raudal. El señor se llama Andrés Oppenheimer y tiene por ahí una cantidad de libros que es eso, el mundo al revés. Cuando los pueblos luchan por sus bienes, por la tierra misma, porque no depreden sus lugares, todo eso, pues son unos malos pueblos, unos pueblos asesinos, como dice esta señora de la seguridad de Estados Unidos. O sea, cuando tú defiendes tus derechos, te vuelves un maleante ante los ojos de quien sea. Y entonces este señor Noboa saca ahora que ya
el gobierno mexicano mandó una serie de personajes para asesinarlo. Bueno, que diga el señor Noboa en qué lugares ya están establecidos el cártel de Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, porque ya están ahí en Ecuador haciendo de las suyas, no solamente en muchas regiones, cobrando derecho de piso y matando personas, y ante eso el señor Noboa, pues obviamente cierra la boca y manda el mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum, que es bien respondido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, al decir, si nosotros somos los agredidos desde hace tiempo, y obviamente por eso no hemos querido reanudar relaciones con Ecuador, porque estos señores no han hecho el menor esfuerzo por decir, bueno, pues irrumpimos en la embajada mexicana en Quito porque nos dio la gana y porque tenemos la fuerza y demás. Y mientras tanto, ahora hacen una aparente complot en contra de este sujeto que, según ecuatorianos que yo he consultado, vive más tiempo en Miami que en su propio país. Así pues, este es el cerebro que puede ser muy manipulado del imperialismo para hacer nuevas situaciones, no solamente en su país, sino en América Latina, en contra de otros estados que están luchando por su independencia y por su libertad. Gracias, Jorge Meléndez. Y sí, la respuesta de la presidenta fue bastante contundente. Dijo, ni dijeron de dónde salió la información, simplemente es una forma, hay quienes señalan que una forma de victimizarse y de evadir el tema del fraude allá en Ecuador. Daniela Pastrana. Sí, totalmente. Noboa pues emula, sí, con esta figura que tiene, que me parece tan triste, de ser como como emulando en todo a Trump, pero en irrelevancia, ¿no? Como cuando dijo, yo también les pongo aranceles, y decías, ¿de qué habla este señor? ¿De qué aranceles? En esa misma medida, ¿no? Repitiendo el discurso de Trump, que ha insistido en que los migrantes mexicanos son los malvados que queremos invadirnos, no sé qué. Por supuesto que hay una presencia de grupos criminales en Ecuador y en distintas regiones, y además no nada más de un país, ¿no? Eso sería imposible negarlo. Hay todas unas redes transnacionales de criminalidad, pero esta forma de tratar de cubrir los fallos que no ha resuelto con el tema de las elecciones, porque no ha dicho, no ha dado ninguna respuesta clara a los reclamos de fraude del grupo de la oposición en Ecuador. Empieza a inventarse también el mismísimo discurso, ¿no? Estos son los enemigos y vienen, atacarme. ¿A quién le va a importar en México, en realidad, a atacar a Noboa? O sea, me parece realmente una cosa como que, ¿y para qué? ¿Y qué ganaría cualquier grupo en México haciéndole algo? Incluso, ¿no? Si pensáramos que es porque hay algún tipo de pago, o sea, ¿por qué tendría que pensarse en alguien que ahorita tiene todo a su favor, va a tener el Congreso, va a tener la Corte, tiene el organismo electoral? O sea, ¿quién tendría la fuerza y los recursos como para intentar hacerle daño? O sea, entonces me parece que es como reproducir ese discurso en chiquito, pero en absolutamente irrelevante. Me parece muy bien la respuesta que le ha dado México. Creo que la presidenta ha sido muy clara y muy firme cuando dice, es que ellos nos invadieron. O sea, porque lo que ocurrió, que sigue siendo gravísimo y que es el motivo por el cual tenemos las relaciones rotas con Ecuador, con el gobierno de Ecuador, no con la gente, por supuesto, es pues porque entraron a territorio mexicano a secuestrar a una persona, o sea, no es nada menor.
y no es como cualquier cosa que se le ocurrió, es una invasión territorial, y eso, pues, ni siquiera ha valido, no, una mini disculpa, un reconocimiento de que no estuvo bien, cualquier cosa, ¿no? Porque, pues, es un señor junior que se cree que puede hacer cualquier cosa, ¿no? Es como demasiado infantil, a veces no. Entonces, bueno, pues creo que la respuesta del gobierno de México ha sido adecuada en ese caso, y sí creo que resulta totalmente inverosímil cualquier cosa que salga de la boca de Daniel Noboa y de su gobierno. O sea, creo que me parece absolutamente que sin sentido nada de lo que del reclamo que hace, ¿no? Y ya, así estamos. Y perdón. Gracias, Daniela. Gracias, Daniela Pastrana. Y bueno, ya estamos en la recta final, postrecito de cada uno, 2 minutitos. Salvador Frausto, adelante. Sí, bueno, pues ahora habrá que seguir con mucha atención la sucesión papal, que siempre estos cónclaves resultan muy interesantes por su procedimiento y porque se están revertidos de una serie de misterios y pues es en el fondo una lucha de poder muy fuerte. La mayoría de los cardenales ya, pues son 135 cardenales los que tienen derecho a votar, y que la mayoría fueron puestos por el Papa Francisco, por lo que se esperaría que ganara alguna corriente más de corte social, de preocupación por la justicia social, por los migrantes, por los otra de estas preocupaciones importantes de los refugiados que había expresado el Papa Francisco. Entonces, habrá que ver, hay ahí algunas cosas interesantes, estamos preparando unos materiales sobre ese terreno, hay algunos sacerdotes, algunos cardenales interesantes en África, hay uno en las Filipinas que se ha mostrado muy cercano a las comunidades, están los poderosos cardenales italianos, entonces habrá que seguirlo con mucha atención para ver hacia dónde va este faro, digamos, del jefe de la Iglesia Católica, una de las más grandes del mundo, y que sí coloca en la discusión pública ciertos temas de orientación, de faros éticos para la sociedad, que generan discusiones que van normando las reglas de convivencia entre los seres humanos del mundo y entre los países. Entonces, habrá que seguir este cónclave con mucha atención. Gracias, Salvador Frausto. Jorge Meléndez, postrecito. Según David Brooks, el técnico, o sea, el entrenador de los guerreros de Golden State, se puso una playera de la Universidad de Harvard en un juego para rechazar a Donald Trump. Ya Robert De Niro también había dicho que el señor Trump tenía una cabeza de chorlito. Están empezando a crecer, pues, las personas de diferentes lugares que están en contra de este sujeto. Y quiero señalar que es muy atendible, como casi siempre ocurre, el artículo de hoy de Viri Ríos para las elecciones del Poder Judicial, que me parece que si no se toman con atención, va a ser una asistencia pobrísima a estas elecciones. Pero ella dice una cosa interesantísima. Dice, he notado que las mujeres tienden más al progresismo que los hombres que yo planteo como los que deben ser votados en el poder legislativo. Ellas tienen más empatía con las causas sociales y menos con la academia, que es importantísimo, y por eso hablaba de la Universidad de Harvard, pero a veces la academia también se vuelve
en una limitante cuando se encierran los académicos ahí, como sucede mucho en México. Si uno ve el Instituto de Investigaciones Judiciales, bueno, ya salieron Carpizo y una serie de personajes que después se volvieron en secretarios de gobernación y fieles oficiadores de los gobiernos en turno, y los institutos tienen mucha importancia, pero cuando lo que hacen es trabajar con las personas de la calle, del pueblo y demás, y no encerrados ahí mismo. Así pues, las universidades son importantísimas, igual que la iglesia o igual que cualquier otra institución, pero cuando mandan sus raíces al pueblo y de él se nutren para seguir creciendo. Gracias, Jorge Meléndez. Postrecito, Daniela Pastrana. Sí, bueno, dos cosas. Una, felicitarte nuevamente, Marta Olivia. Ese reportaje de los trailers va ganando y va acumulando premios internacionales por todos lados. Apenas te estábamos felicitando por el anterior y ya el viernes dieron los resultados del IRE, que es el grupo de investigación más importante en Estados Unidos y que acaba de premiar nuevamente este reportaje de trailers migrantes, que pues, nunca dejaremos de decir que es un gran trabajo. También premiaron en la categoría de video a las compañeras de La Verdad de Juárez por el tema de el incendio en la estación de Ciudad Juárez, y me parece que siempre hay que celebrar que estos esfuerzos, que a veces nadie ve y nadie sabe lo que implica hacer periodismo en contracorriente, diría Astillero, en condiciones de resistencia, en los espacios locales, y es muy importante el trabajo porque eso es, aunque los dirijan medios grandotes o personas con tanta experiencia como nuestra querida María Teresa Rondero, pues no sería posible sin el trabajo de los periodistas locales que ahí consiguen una información tan valiosa como la que tú conseguiste. Entonces, uno, felicidades nuevamente, como siempre, con todo mi respeto y todo mi cariño. Y dos, pues agradecerle a toda la lista de gente que estoy viendo que me ha dejado recomendaciones. La verdad es que ya llevo varios días así y ocupé los días santos en estar en santa penitencia y descanso, pero todo luego es muy escandalosa, ¿no? Justo por eso, porque no te deja ni hablar ni eso. Entonces sí he estado descansando, les agradezco mucho sus buenos deseos, sus intenciones de darme todos los menjurjes. Verán que tomo todo, acá estoy tomándome una cosa buenísima que me trajeron de Pátzcuaro, y ya alguien me dijo que no me vaya a tomar el pino que está atrás. No, ese no me lo voy a tomar, pero pues muchas gracias a toda la gente que nos está, o sea, que pues tiene el afán de ayudarnos. Créanme que voy a hacer mi lista de todos los remedios que están diciendo, porque ya me urge salir. Los virus están muy fuertes ahorita en estas épocas en la Ciudad de México, y bueno, pues nos toca seguirnos cuidando. Así es, gracias Daniela Pastrana, gracias. Fíjate que voy a poner ahí la imagen, perdón, pero es que es un reconocimiento a que quien nos coordinó en este proyecto fue precisamente Daniela Pastrana, con periodistas con pie de página, y ahí están todas las organizaciones bélicas de Honduras, pie de página, Chiapas Paralelo con la queridísima Ángeles Mariscal, también Miguel León de Veracruz, no lo alcanzo a ver, bueno, sí, está CLIP, Noticias Telemundo y el Consorcio de Periodismo de Investigación ICIG. Así que es un proyecto, yo siempre he dicho que este tipo de proyectos nos devuelven la esperanza de hacer colaboraciones en varias partes. Es el premio Tom Renner, medalla IRE al mejor reportaje de crimen. Y no hubiera sido posible sin todo el trabajo colaborativo, pero también sin la coordinación y la recomendación que hizo Daniela Pastrana para que participáramos ahí. Así que es doble la felicitación a Dani. Gracias. Y bueno, gracias, ya nos pasamos un par de minutitos. Gracias por estar aquí, gracias a la mesa multicolor,
Nos vemos el próximo lunes, Salvador, Jorge, Un Daniela. abrazo a los tres. Mejores. A la audiencia. Abrazos y felicidades por el premio a las dos. Hasta luego. Gracias. Gracias.